Vale, vamos a continuar con la parte que nos fue quedando de este tema, del tema primero. En el punto 6.2 lo habíamos dejado. Orientación biológica. Señalar las claves que desde la orientación biológica contribuyen al conocimiento que hoy se tiene de la emoción requiere reconocer los trabajos pioneros de Charles Darwin y William James, ya mencionados en este capítulo. El primero nos dejó en su obra La expresión de las emociones en los animales y en el hombre dos importantes contribuciones. Sus ideas sobre la continuidad evolutiva de los patrones de expresión emocional desde las especies inferiores al hombre y la propuesta de que se pueden diferenciar un grupo de emociones primarias, aquellas que tienen un referente expresivo propio y universal, como la ira, el miedo, la sorpresa, la alegría o la tristeza. Estas dos ideas tuvieron su influencia en el desarrollo de la investigación actual, porque promovieron la investigación en animales para comprender las emociones humanas y fueron además el germen de la investigación cuyo objetivo era identificar los sistemas cerebrales responsables de las diferentes emociones. El segundo, William James, en su célebre ensayo sobre las emociones, plantea a la comunidad científica que la experiencia emocional subjetiva deviene de la percepción consciente de los cambios corporales que se producen en nuestro organismo ante determinadas situaciones y estímulos. Su tesis pone de manifiesto que comprender la emoción requiere prestar atención a sus distintos componentes y a las relaciones existentes entre ellos. ¿Qué datos ciertos podemos establecer hoy sobre las bases neurales de la emoción? Antes de tratar de responder a esta pregunta, conviene situar al lector en el área de investigación comprometida en tal empeño y reconocida con el término de neurociencia afectiva. Su objetivo es delimitar los fenómenos emocionales y analizar los elementos diferenciados del proceso emocional, con la pretensión, además, de establecer los circuitos cerebrales asociados. Su enfoque es multidisciplinar e integra datos aportados por diferentes aproximaciones de estudio, ya sea utilizando los métodos tradicionales de lesión en animales, el estudio en pacientes con daño cerebral o las técnicas de neuroimagen funcional que ofrecen la posibilidad de obtener datos en vivo sobre la función cerebral vinculada al procesamiento afectivo. El objetivo de la neurociencia afectiva es, pues, similar al perseguido en el ámbito de la neurociencia cognitiva, aunque dirigida al estudio de los procesos afectivos. La descomposición del proceso afectivo en elementos más simples para que estos puedan ser estudiados en términos neurales. En este sentido, hoy se reclaman para el estudio de la emoción los procedimientos empleados por la neurociencia cognitiva, con la intención de revelar funciones más elementales y así conceptos globales de emoción dan paso a componentes más específicos y elementales que pueden ser examinados con medidas objetivas de laboratorio. Sin pretender establecer teorías generales de la emoción ni explicaciones definitivas que no pueden ser desconfirmadas por nuevos datos. La investigación contemporánea sobre la emoción intenta discernir la naturaleza exacta de cada componente, así como explicar los mecanismos a través de los cuales estos se influyen mutuamente. En el desarrollo de este epígrafe, en primer lugar, se hará referencia a las primeras teorías que durante la primera mitad del siglo XX establecieron con sus explicaciones los fundamentos del estudio actual de las relaciones entre cerebro y emoción. En segundo lugar, se presentarán los datos más relevantes en cuanto a la participación en el procesamiento emocional de la amígdala y la corteza prefrontal. Punto 6.2.1. Cerebro y emoción. Primeras teorías. Los estudios realizados por Walter Cannon y su teoría sobre la existencia de centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional pueden considerarse como punto de inicio del estudio neurobiológico de las emociones, y dieron lugar, durante la primera mitad del siglo XX, al desarrollo de algunas propuestas teóricas de indudable influencia en la investigación actual. James Papert expuso en 1937 una de las teorías más influyentes sobre el cerebro emocional. Papert, en 1937, basándose en las observaciones sobre la consecuencia de las lesiones cerebrales en la corteza cingulada y la investigación sobre la función del hipotálamo en el control de las reacciones emocionales en animales, propuso una teoría que diferenciaba dos aspectos fundamentales en la emoción: el canal del pensamiento, vía por la que se transmiten los datos sensoriales a través del tálamo hacia zonas laterales del neocórtex, donde las sensaciones se convierten en percepciones, pensamientos y recuerdos, y el canal del sentimiento,
vía a través de la cual se genera la experiencia subjetiva que dota a los estímulos de propiedades afectivas. Entonces tenemos que quedarnos bien con que en su teoría diferenciaba dos aspectos fundamentales de la emoción, el canal del pensamiento y el canal del sentimiento. Vale, y por último, este canal de sentimiento, que es una vía que a través de la cual se genera la experiencia subjetiva, que dota a los estímulos de propiedades afectivas. Entonces, diferenciar ese canal de pensamiento y de sentimiento. Después, según Pápez, el canal de sentimiento también dirige la información sensorial hacia el tálamo de la misma forma, y ahí se dirige al hipotálamo, concretamente a los cuerpos mamilares hipotalámicos, para llegar a la corteza cingulada de la que depende la experiencia emocional. A partir de la corteza cingulada y a través del hipocampo, la información llega de nuevo al hipotálamo. Pápez describe las vías cerebrales de la emoción como un flujo de información a través de un circuito de conexiones anatómicas, que van desde el hipotálamo hasta la corteza cingulada y que vuelven al hipotálamo, conocido con el nombre de circuito de Pápez, representado en el cuadro que tenemos aquí delante, que es el cuadro 1.5, teoría del circuito de Pápez. Básicamente, como podemos ver, es lo que acabamos de leer en una forma esquemática. Vemos como la parte hipocampo, hipotálamo, tálamo anterior y el córtex cingulado. Vale. Vamos a leer lo que nos pone en el cuadrito. La información emocional que llega al tálamo, para volver a entender lo que es el canal del pensamiento y el canal del sentimiento. Se ve bastante mejor siempre con dibujos, al menos para mí. La información emocional que llega al tálamo se dirige al córtex, canal del pensamiento, y al hipotálamo, lo que sería el canal del sentimiento. Existen una serie de conexiones de lo que sería del hipotálamo al tálamo, como podemos ver aquí en el 1. Hipotálamo al tálamo anterior. Y del tálamo, de este tálamo anterior, al córtex cingulado. La experiencia emocional emerge cuando el córtex cingulado integra señales del hipotálamo con la información procedente del córtex sensorial. La información del córtex cingulado llega al hipocampo y de este al hipotálamo. Vemos cómo hace aquí un círculo que organiza el control de la respuesta emocional. Entonces tenemos que quedarnos bien con esto, con lo que sería el canal de pensamiento y el canal de sentimiento, y repasarlo un poco con el dibujo. Se entiende bastante bien con el dibujo, como del hipotálamo va al tálamo anterior. Lo que sería este camino, esto sería la conexión del hipotálamo con el tálamo. Luego, de este tálamo al córtex cingulado. Luego vemos cómo esta información del córtex cingulado llega al hipocampo, que sería el punto 3. Y de este último punto 3 nos iríamos otra vez al hipotálamo, que organiza ese control de la respuesta emocional. Tenemos que entender esto como la teoría del circuito de Pápez, que acabamos de escribir antes a este hombre. Así que, el mismo año de la publicación de esta teoría, de la teoría de Pápez, Heinrich Kluber y Paul Bucci estaban realizando un estudio sobre las zonas cerebrales que participan en las alucinaciones visuales, provocadas por fármacos, en este caso. Observaron los efectos de las lesiones en los lóbulos temporales de los monos de experimentación. Estos autores describieron un síndrome denominado ceguera psíquica. Concepto importante que pueden preguntar también, además de esto de Pápez que acabamos de ver. Ceguera psíquica, a partir de los síntomas observados en los animales. Los monos lesionados, en lesionados nos ponen un pequeño apartado que vamos a leer, que pone: investigaciones posteriores han identificado el síndrome de Kluber y Bucci como consecuencia de lesiones en la amígdala. Entonces, los monos lesionados eran dóciles, aquí lo pone entrecomillado, en presencia de objetos anteriormente temidos. Dejaban de percibir el significado de muchos objetos que trataban de ingerir, por así decir, objetos no comestibles, y su conducta sexual les llevaba a copular con monos de su mismo sexo o con otras especies. Las publicaciones de Kluber y Bucci tuvieron una resonancia significativa en varias áreas de investigación sobre el cerebro, como los mecanismos cerebrales de la percepción visual, la memoria a largo plazo y las emociones, en cuyo contexto su influencia fue decisiva en la propuesta de Paul MacLennan y su teoría del sistema límbico del cerebro emocional. MacLean, que acabamos de citar ahora,
quiso exponer una teoría global del cerebro emocional, inspirándose en los trabajos de Cannon, Puppet, Kluver y Butchik, como acabamos de decir ahora. Vamos, que fijándose en todos esos anteriores, lo que quería MacLean básicamente era hacer una teoría global del cerebro emocional. Entonces se inspiró en los trabajos anteriormente citados, como pueden ser Cannon, Puppet y Kluver, Butchik, estos que acabamos de decir ahora. Entonces lo que él propone es que el lóbulo límbico, partes evolutivamente más antiguas de la corteza media, lo que es llamado el rinencéfalo, y determinadas estructuras subcorticales relacionadas que constituyen un sistema funcional denominado cerebro visceral. Según MacLean, los analizadores cerebrales subyacentes en las emociones estaban situadas en el cerebro visceral. Entendemos cerebro visceral, después más abajo nos pone también un apartadito para diferenciar, es al observar que la estimulación de las zonas rinencefálicas y no las del neocórtex elicita respuestas del sistema nervioso autónomo, como podían ser cambios en la respiración, presión sanguínea, ritmo cardíaco. MacLean denominó al rinencéfalo cerebro visceral. Básicamente por eso, por esa licitación de respuestas del sistema nervioso autónomo. Vamos, lo que serían las funciones viscerales, de ahí que le pusiera el nombre de cerebro visceral a ese rinencéfalo, a esas zonas rinencefálicas. Pero bueno, esos son detallitos, pero bueno, por si acaso, nunca se sabe lo que pueden preguntar. Entonces nos quedamos con eso, cerebro visceral, MacLean, que quería exponer una teoría global del cerebro emocional y se inspiró en los trabajos que acabamos de citar durante todo este tiempo. Y lo que propone es eso, que el lóbulo límbico y determinadas estructuras subcorticales que están relacionadas con el sistema funcional denominado cerebro visceral. Entonces, según MacLean, los analizadores cerebrales subyacentes en las emociones estaban situados en el cerebro visceral, concebido como un sistema que integra las sensaciones del exterior con las sensaciones viscerales. Especialmente importante es el hipocampo, lugar donde se realiza esa integración importante. Luego todo esto no solamente es verlo aquí, todo esto se ve mucho más en la segunda parte de psicobiología y demás, pero se entiende bastante bien por ahora. Entonces, así el hipocampo era para MacLean lo que la corteza cingulada era para Puppet. Es importante por lo menos asociar estas pequeñas partes de cada uno de ellos para después en las preguntas de autoevaluación, por ejemplo, que ya tengo hechas o de los exámenes, lo ves. Ves cómo intentan asociarte, pues, para Puppet, ¿cuál era? Y tú, vale, la corteza cingulada. Pero para MacLean es esta parte del cerebro visceral, del hipocampo, por así decir. Entonces, el hipocampo era para MacLean lo que la corteza cingulada era para Puppet. Entonces, por lo menos saber un poco eso. El área cortical de la emoción, donde se integra la experiencia emocional y se expresa a través de las conexiones con el hipotálamo. Entonces, quedémonos con eso. MacLean, el tema del rinencéfalo denominado cerebro visceral y, como para él lo que era, vamos, lo que sería especialmente lo más importante donde se realiza esa integración, era el hipocampo. Y para Puppet, como habíamos dado antes, pues era la corteza cingulada. Vale, 3 años después de la publicación de la hipótesis del cerebro visceral, MacLean introdujo la denominación de sistema límbico, muy importante esto, pero bastante además, sistema límbico, en el que incluye, además de las estructuras cerebrales del circuito de Puppet, ese que vimos antes del dibujito, que íbamos diciendo los 4 caminitos que seguía, pues es eso. Además, él lo que hace es introducir la denominación de sistema límbico, MacLean, y incluye, además de lo que ya incluyó en el circuito lo que ya incluyó Puppet en su circuito de Puppet, por así decir, valga la redundancia, regiones como los núcleos amigdalíneos, el septum y la corteza prefrontal. Entonces, sugirió también que las estructuras del sistema límbico obedecen a un desarrollo filogenéticamente temprano de las neuronas, que funciona de forma integrada para mantener la supervivencia de los individuos y de las especies. Este sistema evolucionó para ocuparse de las funciones viscerales, como podría ser la nutrición, la defensa, la reproducción, y constituye la base del aspecto emocional y visceral del individuo. Si bien el concepto general del sistema límbico ha sido adoptado por muchos investigadores posteriores, ha quedado relegada la hipótesis específica que identificaba al sistema límbico con la integración de la información procedente de distintos órganos internos como la información proporcionada por los sentidos externos, como predica la teoría general de MacLean. Entonces, desde un análisis retrospectivo, según Ledoux,
El sistema límbico no es un concepto claramente definido, ni desde el punto de vista neuroanatómico, ni mucho menos desde el punto de vista funcional, por lo que actualmente no se mantiene la existencia de un circuito único y general que explique el procesamiento emocional. Importante quedarse con eso. No existe en sí mismo, actualmente al menos, no se mantiene esa existencia de un circuito único y general que explique todo lo que es el procesamiento emocional. Pero bueno, es importante saber, al menos históricamente, el proceso que llevó a cada uno y cómo después MacLean lo integra en su totalidad y utiliza terminología como el sistema límbico, etc. Está chulo esto, la verdad. Vale, 622. La amígdala y el condicionamiento de la respuesta de miedo. Muy importante el tema de la amígdala. Ya veremos por qué, además. La amígdala y el condicionamiento de la respuesta de miedo, vale. La amígdala ha pasado de ser una oscura región del cerebro a ser una estructura de nuestro cerebro que nos es muy familiar. Vamos a ver la representación de la amígdala bueno, en este caso en el cuadro 1.6 que tenemos aquí, ¿veis? Representación de la amígdala humana. La amígdala, localizada bilateralmente en la base de los lóbulos temporales, está compuesta de diferentes núcleos, como podemos apreciar en la imagen que tenemos aquí. Vale. La mayor parte del interés que la amígdala ha despertado en la investigación de los sistemas cerebrales implicados en el procesamiento emocional se debe a su protagonismo en el condicionamiento del miedo y en el control de las respuestas de defensa que a él se asocian. Las contribuciones más significativas se deben a los trabajos sobre el condicionamiento de una respuesta de miedo en las ratas. La investigación con ratas permite emplear técnicas de lesión o bloqueo farmacológico en el cerebro de estos animales, lo que ha dado la posibilidad de identificar las vías de transmisión sináptica a los diferentes núcleos amigdalinos y conocer qué función desempeñan en el condicionamiento del miedo. El procedimiento de condicionamiento empleado es sencillo. Consiste en el emparejamiento de un estímulo simple, con un tono, como un tono en este caso, que es un estímulo condicionado, lo que es LC de siempre, como vemos en aprendizaje y demás, con la administración de una leve descarga eléctrica, que sería pues el estímulo incondicionado. Entonces tenemos ese tono, que sería el estímulo condicionado, y luego esa administración, por así decir, de esa leve descarga eléctrica, eso sería el estímulo incondicionado, que activa comportamientos defensivos. Entonces, tras varios emparejamientos de los dos estímulos, del condicionado y del incondicionado, en este caso, el animal responde al estímulo condicionado con las respuestas típicas de miedo, pues paralización, cambios autonómicos y hormonales, conducta refleja. Entonces, como se puede apreciar en el esquema del cuadro 1.7 que tenemos aquí abajo, que vamos a ver ahora, en el núcleo lateral de lo que sería de la amígdala, la NL, núcleo lateral, confluyen tanto las vías que transmiten la información sensorial auditiva correspondiente al tono, que sería el estímulo condicionado, lo que vimos antes, el tono, como las vías somatosensoriales que transmiten la estimulación cutánea, producida por la descarga eléctrica, que eso sería el estímulo condicionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo que estamos viendo en lo que sería el núcleo lateral de la amígdala, están confluyendo las dos vías, por así decir, ¿sabes? Tanto las vías que transmiten la información sensorial auditiva, el tono, que vimos antes, el estímulo condicionado, como las vías somatosensoriales, que transmiten la estimulación cutánea producida por la descarga eléctrica, que sería el estímulo incondicionado. Entonces confluyen, por así decir, estas dos. La información sensorial llega a la amígdala a través de una doble vía, la que acabamos de citar, desde los sistemas corticales de procesamiento perceptivo, lo que sería la corteza auditiva y la corteza somatosensorial, y a través de vías que directamente desde el tálamo sensorial llegan a la amígdala. Entonces, los hallazgos más significativos en el contexto de estas investigaciones son, bueno, podemos ver el cuadro aquí para poder entender un poquito mejor, pero bueno, yo creo que se entiende bien. El estímulo condicionado es el tono, veis aquí un pequeño altavoz para hacer la representación gráfica, y luego el estímulo incondicionado como un rayito aquí, que es la descarga eléctrica, lo que sería el shock. Entonces, vemos cómo pasa todo y vemos el núcleo lateral, lo que acabamos de citar ahora mismo, básicamente, y cómo va a la amígdala desde los dos lados, desde las dos vías, mejor dicho, y cómo eso produce luego pues
lo que sería el tema del miedo y demás, que sería la parálisis, la presión sanguínea, las hormonas. Entonces, para que se entienda, lo verdaderamente relevante de esto es entender cómo este núcleo lateral de la amígdala hace confluir tanto esas vías que transmiten el estímulo condicionado como el incondicionado. Para que nos entendamos bien. Y como ese corte auditivo y ese corte somatosensorial, esas dos vías acaban en la amígdala. Vale. ¿Qué es lo más significativo, lo más relevante de estas investigaciones? Pues uno, que la información que llega a la amígdala directamente desde el tálamo es suficiente para que se forme la asociación entre el estímulo condicionado, lo que recordamos anteriormente como tono, y el estímulo incondicionado, lo que sería el shock. Ese shock, como ya sabemos, pues esa descarga leve, supuestamente, al animal. Entonces, aunque el tálamo procesa la información a un nivel más elemental, se produce el condicionamiento del miedo. Importante entender esto. ¿Qué significa? Que esa información llega a la amígdala directamente desde el tálamo. Y es suficiente ya para que se forme esa asociación entre el EC y el EI. ¿Qué más? Punto 2 o punto B. La información procedente de las dos vías llegan en primer lugar al núcleo lateral. Recordamos, el NL, la amígdala y demás, de la amígdala, ¿ves? Entonces, interfaz sensorial de la amígdala en el procesamiento del miedo. Y desde allí es procesada por el resto de los núcleos amigdalinos, para finalmente hacer la estación en el núcleo central de la amígdala. Esta NC que veis aquí, justo debajo de la NL, de lo que sería el núcleo lateral, nos vamos a la NC, lo que es el núcleo central de la amígdala, que es donde hace estación y donde después pasa lo que sería la parálisis, la presión sanguínea y las hormonas. El tema. Entonces, básicamente la interfaz, donde la amígdala, pues es el procesamiento del miedo. Vale, este núcleo, a través de sus conexiones con el hipotálamo y el tronco cerebral, contribuye a formar las respuestas conductuales y fisiológicas características del miedo: paralización, activación simpática, respuesta hormonal y potenciación del reflejo de alarma. Por último, en el punto 3 o punto C, el significado emocional del EC, del estímulo condicionado, recordamos, del tono, el significado emocional, está determinado por el sonido y por el contexto en que se produce, de tal manera que el solo hecho de colocar al animal en el lugar donde había tenido lugar ese condicionamiento hará que ya la rata exhiba una respuesta de miedo. Un condicionamiento contextual, vamos. La rata tiene que aprender no solo que un sonido o una señal es peligrosa, sino también qué condiciones deben darse para que lo sean. El contexto está compuesto de muchos estímulos, por lo que el condicionamiento contextual requiere que el hipocampo integre los estímulos y envíe el resultado de su integración hacia la amígdala. Las lesiones en la amígdala bloquean la respuesta de los animales, tanto en lo que sería el tono como el contexto, quiero decir. Entonces, en cambio, si se producen lesiones en el hipocampo, se impide solo la respuesta al contexto. Importante esto. Las lesiones en la amígdala bloquean la respuesta de los animales tanto al tono como al contexto, lógicamente. Pero ¿qué pasaría si las lesiones solamente fueran en el hipocampo? Pues que se impediría solo la respuesta al contexto, no al tono. Bueno, se deduce bien, pero es importante entenderlo correctamente. Entonces quedémonos bien con eso, con estos dos campos de CI, amígdala, núcleo lateral, núcleo central y la serie de consecuencias del miedo. Y cómo, lo curioso, es que independientemente de lo ya dicho, el mero hecho de que tú ya coloques al animal en el lugar donde ya había tenido lugar ese condicionamiento ya hace que la rata exhiba una respuesta de miedo. Es lo que hay que entender. Del contexto en que se produce, por así decir. Entonces, el mero hecho de ponerla ahí, pues ya la pone tensa la pobre. Entonces, vale. 6.2.3. Vamos a ver qué nos queda por aquí. La amígdala y la emoción humana. Ahora vamos a tratarlo ya desde nuestro punto. Las técnicas y los procedimientos empleados para examinar las funciones cerebrales en humanos no permiten la exploración de los sistemas neurales con el mismo nivel de especificidad que es posible en los modelos animales, lógicamente. Sin embargo, los estudios en humanos están aportando algunos datos complementarios respecto al papel de la amígdala en lo que sería el procesamiento emocional, que es de lo que nos trata este libro y demás. Entonces expondremos brevemente las líneas de investigación abiertas que hay. Vale. Primera,
Punto A. Condicionamiento de la respuesta de miedo. Estudios que han registrado la actividad cerebral mediante técnicas de neuroimagen confirman la participación de la amígdala en la adquisición del miedo condicionado. En estos estudios, la magnitud de la activación de la amígdala está relacionada con la fuerza de la respuesta de miedo que ha sido condicionada. Pero además, cuando el estímulo condicionado se presenta subliminalmente, de tal forma que el sujeto no es consciente de su presentación. Se ha observado la activación de la amígdala y otros núcleos subcorticales, como podría ser el colículo superior y el núcleo pulvinar. Estos datos apoyan la existencia de una vía subcortical para detectar, estímulos emocionales, hecho que converge con los datos procedentes de las investigaciones animales que sugieren la doble vía, lo que acabamos de leer ahora mismo. Están dando cuenta de cómo converge eso, de que los datos procedentes de la investigación animal sugieren que la doble vía por la que llega la información a la amígdala. Vale, punto B. La amígdala interviene en los procesos de aprendizaje emocional implícito. Importante esto. La amígdala desempeña un papel importante en el aprendizaje y control de las reacciones de miedo y ansiedad, y concretamente en los procesos de aprendizaje emocional implícito. Si bien el hipocampo, y entendemos por hipocampo ahí, nos hace un pequeño apartado aquí abajo, y nos pone la memoria declarativa, almacena el contenido emocional de la experiencia como un hecho frío, carente del componente afectivo, aunque una vez evocado es capaz de activar vía amígdala la respuesta emocional correspondiente. Entonces, volviendo al texto. Si bien el hipocampo es necesario para el establecimiento de memorias declarativas o implícitas, la amígdala interviene en la memoria emocional. La clínica neuropsicológica ha aportado evidencias reveladoras en apoyo de esta afirmación en un estudio sobre la adquisición de miedo condicionado en 3 pacientes que presentaban diferentes lesiones, uno en la amígdala, otro en el hipocampo y otro en ambas estructuras. Bueno, vemos una serie de nombres, entre ellos Damasio, que ya también algunos conoceremos, del error de Descartes y demás. El objetivo de esta investigación sobre el aprendizaje del miedo fue doble: estudiar el condicionamiento ante un estímulo, un EC, los cambios en la conducta de la piel fueron el índice empleado para evaluar si había tenido lugar el condicionamiento, y la adquisición de conocimiento explícito o declarativo acerca de las contingencias del condicionamiento, es decir, el conocimiento de los estímulos que señalaban la aparición del estímulo incondicionado. Los resultados mostraron que resultaba afectado uno u otro tipo de aprendizaje dependiendo del tipo de lesión. Entonces, el paciente con lesión en la amígdala fue incapaz de aprender la respuesta condicionada de miedo. Entonces ahí ya nos damos cuenta cómo la amígdala interviene ahí. Simplemente, son técnicas un poco así controvertidas y demás, pero es una forma de entender pues eso, que el paciente con lesión en la amígdala es incapaz de aprender la respuesta condicionada de miedo, lo que es la memoria emocional implícita que se gesta en la amígdala. Sin embargo, el paciente podía informar verbalmente de la secuencia en que se presentan el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Memoria explícita que depende del hipocampo. Entonces, cuando el hipocampo está lesionado, lo que hemos visto anteriormente es cuando está lesionada la amígdala. Entonces había una serie de problemas, pues que su respuesta condicionada de miedo y demás, pues era incapaz de aprender esa respuesta condicionada de miedo. Pero sin embargo, el paciente podía informar verbalmente de la secuencia en que se presentaba el estímulo condicionado y el incondicionado, habiendo esa diferencia. Entonces dicen, vale, ¿qué pasa si lesionamos entonces el hipocampo? Pues lesionando el hipocampo, el recuerdo explícito se deteriora. ¿Qué significa eso? Que no hay memoria declarativa de la relación que hay entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Entonces, pero el paciente sí muestra la respuesta condicionada de miedo. Es lo contrario a lo otro. Al revés, En el paciente con lesión, en ambas estructuras, pues lógicamente no tuvo lugar ninguno de los procesos de adquisición. Que una es lesionando la amígdala, lo otro es lesionando el hipocampo y lo otro es lesionando los dos. Lógicamente, lesionando los dos, ambas estructuras, por así decir, pues no hay ningún proceso de adquisición. Pero en la amígdala nos queremos por lo menos aprenderse una, porque la otra sabemos que es al revés. Entonces, por lo menos saberse la de la amígdala y después ya lo hacéis para el hipocampo al revés. Pero bueno, a lo mejor saberlo las dos, a poder ser, sin utilizar truquitos. Entonces,
Eso, básicamente es eso, que una vez que está lesionada la amígdala, pues eran incapaces de aprender lo que sería la respuesta condicionada de miedo. Dicho de otra forma, la memoria emocional implícita que se gesta en esa amígdala. Pero sin embargo ellos podían informar verbalmente de esa secuencia, ¿sabes?, que presentaban de estímulo condicionado e incondicionado, lo que sería la memoria explícita, que depende en este caso del hipocampo. Entonces dijeron, vale, pues lesionamos el hipocampo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo contrario. Básicamente que el recuerdo explícito es lo que se deteriora. No hay una memoria declarativa, pero el paciente sí muestra la respuesta condicionada de miedo ante ese estímulo condicionado, ante ese tono de la rata que vimos anteriormente, por así entendernos. Porque, a ver, lo de estímulo condicionado y incondicionado, como no te acostumbres un poco a la terminología, a veces te lías. Ponlo como ejemplo en tu cabeza, imagínate una rata, imagínate tal, y ahí ya va saliendo. Entonces, vale, estos resultados, ¿qué es lo que sugieren? Pues que sugieren que la amígdala y el hipocampo intervienen en la elaboración de dos clases de representación de las propiedades aversivas de un evento: emocional implícita y declarativa explícita, respectivamente. La amígdala parece ser responsable del establecimiento de asociaciones dotadas de contenido afectivo, activando, a través de ellas las respuestas fisiológicas dependientes del sistema nervioso autónomo. Podemos reaccionar afectivamente a un estímulo sin saber explicar por qué. Por otra parte, el hipocampo parece ser necesario para la adquisición de información explícita, consciente y verbalizable acerca de las relaciones entre estímulos. Entonces, quedémonos bien con eso. ¿Con qué? Pues que la amígdala parece ser la responsable del establecimiento de asociaciones dotadas de contenido afectivo, activando a través de ella las respuestas fisiológicas del sistema nervioso autónomo. Entonces, por otra parte, tendríamos el hipocampo. El hipocampo parece ser necesario, que es para la adquisición de información explícita, consciente y verbalizable acerca de las relaciones entre estímulos. Entonces, a través de estos procesos, estímulos asociados a eventos o experiencias aversivas, se convierten en señales anticipatorias de peligro. No obstante, ambos tipos de recuerdo no actúan por separado, sino que existe una estrecha interacción entre ellos para dar lugar a la experiencia emocional consciente. Vamos, que no actúan por separado, sino que existe una estrecha interacción entre ellos, que es lo que daría lugar a lo que conocemos nosotros como la experiencia emocional consciente. Entonces, así, el conocimiento explícito de las propiedades aversivas de un evento puede modular la actividad de la amígdala. De forma paralela, la activación de esta puede facilitar o deteriorar la formación de recuerdos declarativos por el hipocampo. Vale, punto C. Bueno, y último, de esta parte. De esta parte que hemos visto de donde nos ve, bueno, sale aquí Antoine Bechara, Damasio, toda esta gente que ya muchos conocemos. Entonces, este punto es la amígdala y la emoción humana. Como vimos antes, estábamos hablando más en la parte animal. Y en este último apartado, en el C, nos hablan de procesamiento de la información emocional. ¿Qué es esto? La amígdala también desempeña un papel relevante en la evaluación afectiva de estímulos relacionados con la amenaza o el peligro. Va ligado con el tema del miedo y demás, pues la amenaza y el peligro también. Entonces, de esa evaluación, queremos decir, los estudios sobre el papel de la amígdala en el reconocimiento de emociones suelen emplear fotografías de expresiones faciales que exhiben determinadas emociones. Es muy ilustrativo el trabajo de Adolphs, Tranel, Damasio y Damasio, en el 95, sobre un paciente, bueno, esto ya iremos mirando, sobre un paciente que, a consecuencia de una lesión completa y circunscrita a la amígdala, tenía disminuida de forma selectiva y aguda su capacidad para reconocer las expresiones prototípicas de miedo y para evaluar la intensidad de la emoción a través de la expresión facial. Estos datos convergen con las observaciones en otro grupo de pacientes con daño bilateral de la amígdala, que muestran más dificultad para detectar la intensidad de emociones negativas como el miedo y la ira, cuando se comparan con sujetos normales. Entonces, los estudios en sujetos sanos han corroborado las conclusiones de los estudios de lesiones que involucran a la amígdala en el reconocimiento de señales negativas que producen activación. Mediante procedimientos de neuroimagen funcional se ha podido constatar, en este caso, una mayor activación amigdalina en respuesta a rostros con expresiones de miedo frente a otro tipo de expresiones faciales. Interesante. La activación de la amígdala se produce incluso cuando los sujetos veían expresiones faciales de miedo presentadas de forma tan fugaz que no podían reconocerse conscientemente,
por lo que se puede deducir que la amígdala participa en el procesamiento no consciente de estímulos emocionales y que actúa como un sistema rápido que nos alerta y nos permite responder eficazmente ante cualquier amenaza. Importante esto. Vale, vamos a ver. No sé si darle otro poco más, porque esto ya sería otra parte. Esto ya sería lo que es por así decir, la parte también anatómica, pero que ya nos mete en el córtex prefrontal y en la respuesta emocional. Vale, vamos a verlo también, aunque sea, porque esto es lo típico que ya conocemos muchos de Phineas Gage y de todo esto. Pero vamos a verlo igual. Que trabajaba en un ferrocarril, la barra, todo esto. Entonces, vale, vamos a leer esto último entonces. El córtex prefrontal y la respuesta emocional. Aunque la respuesta automática, protagonizada por la amígdala, puede ser muy rápida y eficaz en algunas ocasiones, nuestras emociones se originan en ambientes más complejos, y tales reacciones podrían no ser siempre adaptativas. Nuestras emociones son fruto de una acción más deliberada, que además del estado emocional inmediato de nuestro organismo, tiene en cuenta otros factores como la situación externa, el conocimiento previo adquirido, el repertorio de conductas emocionales y sobre todo nuestra habilidad para anticipar, hacer planes y tomar decisiones sobre nuestra conducta futura. Estos factores tienen mucho que ver con nuestras capacidades cognitivas y por tanto con la participación de sistemas localizados en la corteza cerebral y más concretamente en las áreas que conforman la corteza prefrontal. Vamos a ver la típica historia que ya conoceremos, que de hecho arriba, no sé si os acordáis que dimos a Damasio y todo ese que hizo el libro del error de Descartes, que curiosamente es donde a nosotros nos salen estos libros, pero el caso de Phineas Gage y todo eso viene de ese libro. Entonces, para quien lo quiera saber, claro. Entonces, vale, en 1848 Phineas Gage, un joven que trabajaba como capataz en las obras de construcción de las vías del ferrocarril en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, sufrió un aparatoso accidente cuando trataba de dinamitar unas rocas. Al realizar una detonación, la carga explota y la barra con la que se ayuda para colocar la pólvora penetra por la mejilla izquierda de Gage, por aquí aproximadamente. Perfora la base del cráneo y atraviesa la parte frontal de su cráneo y sale a gran velocidad, a través de la parte superior de la cabeza. Sorprendentemente, lógico y normal, Gage sobrevivió al accidente y en menos de 2 meses se consideraba que estaba curado. Pero su médico, Harlow, se sorprende aún más por el extraordinario giro que la personalidad de Gage experimentó. Gage ya no era Gage, vamos. De ser una persona de hábitos moderados y una mente equilibrada, pasó a convertirse en un hombre impulsivo y desconsiderado con los demás, impaciente, caprichoso, incapaz de llevar a buen término sus planes y propósitos, por así decir. Esta breve referencia del caso de Gage, extraída de las descripciones más amplias realizadas por Damasio en el error, justo lo que acaba de decir, del error de Descartes, sirve para ponernos en la pista de la participación de la corteza prefrontal en los sistemas cerebrales implicados en la emoción. Importante esto, el córtex prefrontal, lo que estamos dando ahora. Córtex prefrontal, respuesta emocional. Caso, Phineas Gage. ¿De dónde sale esto? Damasio. ¿De qué libro? Error de Descartes. Hay que ir intentando esquematizar un poquito todo en la cabeza. Vale. A los estudios neurofisiológicos y de lesión realizados fundamentalmente en primates no humanos, se suman hoy los estudios realizados mediante procedimientos de neuroimagen en sujetos sanos o en sujetos con lesiones localizadas en la corteza prefrontal, y todos ellos permiten afirmar con rotundidad que el córtex prefrontal es un componente esencial del circuito neuronal, responsable de la funcionalidad tanto de los afectos positivos como de los negativos. La disposición anatómica del córtex prefrontal, estrechamente conectado con regiones corticales de integración sensorial y con estructuras subcorticales emocionalmente relevantes, especialmente con la amígdala, ha llevado a suponer que determinados sectores del córtex prefrontal podrían ejercer un efecto modulador o inhibitorio sobre la actividad amigdalina. Es decir, más que una función mediadora de las respuestas emocionales, el córtex prefrontal parece modular el patrón de actividad de otros componentes del circuito que supervisa la respuesta emocional primaria, para que se ajuste a la situación particular y sea una respuesta adaptativa. Vamos, lo que importa de aquí, todo, pero lo que más yo creo que es más relevante
es que el córtex prefrontal en sí mismo, más que una función mediadora de esas respuestas emocionales, lo que hace es modular. Una cosa es mediar y otra es modular. Entonces, modular el patrón de actividad de otros componentes de ese circuito, a la vez que está supervisando la respuesta emocional primaria, que se ajusta a esa situación, para que sea así una respuesta adaptativa. Entonces quedémonos con eso, córtex prefrontal, modulación. La región prefrontal es la parte más anterior de la corteza cerebral. Esto imagino que ya lo sabemos de psicobiología, pero bueno, puede haber alumnos pues, que estén matriculados en esto y que no hayan dado psicobiología, así que lo aclaramos por eso. Bueno, como veis en el cuadro, en el 1.8, aparece lo que sería el córtex, ¿veis esto verde de aquí? Esto es el córtex prefrontal, orbitofrontal, mejor dicho, verde. Y esto sería el córtex prefrontal ventromedial, lo que sería este rojito de aquí. Luego, en esta figura de la derecha, lo que vemos, esto amarillo, esto es lo que se llama el córtex cingulado anterior, que también dimos antes. Entonces, simplemente es entender un poquito eso. Tampoco nos van a preguntar desde un punto de vista de psicobiología, para eso está psicobiología, pero entender cómo esas áreas corticales están implicadas en la emoción. Bueno, simplemente. Entonces, repasamos. Este prefrontal, orbitofrontal, mejor dicho, verde, esto sería el córtex prefrontal, orbitofrontal. Este rojo, el ventromedial, lo que sería esta parte de aquí, y luego esta amarilla, que vemos en la otra figura del encéfalo, vemos que es el córtex cingulado anterior, esto amarillito de aquí. Entonces lo que nos interesa es eso, la región prefrontal es la parte más anterior de la corteza cerebral y está ubicada en la parte inmediata anterior, a lo que sería la corteza motora y premotora. Y comprende 3 áreas diferenciadas, tanto en su citoarquitectura, palabra importante, sobre todo en psicobiología, como en su funcionalidad, que sería dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial, como vemos ahí. De estas regiones, las cortezas orbitofrontal y ventromedial están especialmente implicadas en el procesamiento emocional. Importante. La corteza orbitofrontal, lo que vemos aquí de verde, y la ventromedial, esta de aquí, la roja, lo que vemos en la primera imagen de todas, esas son las que están especialmente más implicadas en este procesamiento emocional. Vale. Luego tendríamos los apartados como antes de A, B y C, si no recuerdo mal. A, B y B, simplemente. Perfecto. Vale, pues vamos a dar esto también, para dejarlo así completo. No me gusta acabar en una parte que sea sobre el mismo tema, quiero decir. Prefiero acabarla del todo, aunque dure más el vídeo. Entonces, significado emocional de las recompensas y regulación de los programas de conducta. El córtex orbitofrontal, o COF, como se conoce en nomenclatura en sigla, parece estar implicado en el aprendizaje del valor emocional y motivacional de los estímulos, ya que se encuentra involucrado en la respuesta emocional particularmente cuando ésta implica contingencias aprendidas de refuerzo. Numerosos estudios neurofisiológicos han demostrado que las neuronas del COF, de lo que sería el córtex orbitofrontal, de primates no humanos se disparan en respuesta a la presencia de refuerzos primarios, como el alimento cuando el animal está hambriento, estímulos con valor de recompensa, pero dejan de hacerlo cuando éste ya está saciado. Específicamente, Rawls sugiere que las neuronas del COF, del córtex orbitofrontal, junto con la amígdala, aprenden las relaciones entre nuevos estímulos, lo que serían reforzadores secundarios, y los reforzadores primarios, lo que es la comida, la bebida o el sexo, activándose siempre que los primeros se presentan y que esta activación desaparece tan pronto como el estímulo deja de ser recompensante. Este hecho se explica porque el COF, el córtex orbitofrontal, inhibe a otras áreas cerebrales cuando un estímulo deja de predecir el refuerzo. Si se produce la desconexión del córtex orbitofrontal, tal como ocurre en estudios de lesiones en monos, las neuronas subcorticales, situadas en la amígdala o en los ganglios basales, continúan disparándose sin atender a los cambios en el valor dado al estímulo. Es decir, mientras que los centros subcorticales siguen manteniendo información sobre las propiedades reforzantes del estímulo, el córtex orbitofrontal codifica el valor afectivo actual del mismo.
modificándolo en función de las variaciones que se producen en relación al estímulo-refuerzo. Si se altera el control emocional inhibitorio ejercido por el COF, como ya sabemos, cortes órbito-frontal, si se altera el control emocional inhibitorio ejercido por el COF, como ocurre en los casos de lesiones, se incapacita a los monos para cambiar su conducta cuando el significado emocional de los estímulos cambia. De acuerdo con Rawls, las neuronas del córtex prefrontal pueden detectar cambios en el valor de la recompensa de estímulos aprendidos y adaptar las respuestas conforme a estas variaciones. Por tanto, el córtex orbitofrontal está relacionado con el control emocional inhibitorio, permitiendo el cambio de conducta en función del significado emocional de los estímulos. Quedémonos con esto del final. Hay que entender un poquito el camino que acabamos de leer, pero realmente lo relevante es que, de acuerdo con Rawls, las neuronas del córtex prefrontal pueden detectar cambios en el valor de la recompensa de estímulos aprendidos. Entonces, y adaptar esa respuesta conforme a estas variaciones. Entonces, lo que hay que sacar en limpio de aquí, de esta lectura, es que el córtex orbitofrontal está relacionado con el control emocional inhibitorio. Esa es la clave, inhibitorio, permitiendo el cambio de conducta en función del significado emocional de los estímulos. Quedémonos con eso. Además de constituir un depósito de representaciones afectivas de los estímulos externos y de las contingencias asociadas a ellos, tanto el córtex orbitofrontal como la corteza ventromedial, la CVM, desempeñan una función clave en la regulación de los patrones de conducta. Muy importante. Córtex orbitofrontal y corteza ventromedial, lo que vimos antes. Esos lo que desempeña es una función clave en la regulación de los patrones de conducta. Si recordamos la breve descripción del caso de Gage, del de Phineas, el de la barra, de Damasio, su lesión, aunque no parecía haber afectado sus capacidades cognitivas, sí derivó en graves alteraciones emocionales de personalidad, como apatía, accesos de ira y conductas sociales inapropiadas, entre otros síntomas. El estudio de personas que han sufrido lesiones del COF o del CVM, del córtex orbitofrontal y de la corteza ventromedial, la vuelvo a repetir por si acaso para que se vaya quedando ahí, revelan también síntomas de desinhibición, impulsividad y un comportamiento social inapropiado, como si existiera una disociación entre sus habilidades cognitivas y la capacidad para emplear dichas aptitudes en la práctica real. Se ha sugerido que tal disfunción tiene origen en la interrupción de la influencia recíproca entre los córtex prefrontal orbital y ventromedial y el córtex dorsolateral. La acción bidireccional entre estas áreas de la corteza permite, por una parte, la modulación de las motivaciones más primarias por las reglas ambientales, culturales, y por las contingencias del momento. De este modo, los planes de acción y los patrones de respuesta se llevan a la práctica de forma adaptada y pertinente. El daño o disfunción temprana en estas regiones corticales impide un desarrollo normal de conductas sociales y afectivas, dando lugar a lo que serían los cuadros socio-psicopatológicos. Bueno, en este caso, sociopsicopáticos, más bien. Vale. Importante recalcar esa parte que nos dice Slinger y Damasio y todos estos, sobre todo la de Rawls, que es que el daño o disfunción temprana en estas regiones corticales impide un desarrollo normal de conductas sociales y afectivas. Y eso da lugar, lógicamente, a cuadros de sociopsicopáticos. Vale. Por último, el apartado B y ya terminamos. Emoción. Terminamos aquí. Aún queda mucho el libro. Vale. Punto B. Emoción y toma de decisiones. Vamos a un sorbo de agua, si no. Emoción y toma de decisiones. La investigación actual en el campo de la neurociencia afectiva está siendo firme a la hora de plantear que las emociones juegan un papel crítico en el razonamiento, la planificación de la conducta y la toma de decisiones. Tal interés tiene sin duda su origen en la investigación del grupo liderado por Antonio Damasio, quien en su obra El error de Descartes, del 94, enfatizó el vínculo entre la emoción y la razón y destacó sobremanera el papel funcional jugado por la emoción en la toma de decisiones. El análisis del caso de Phineas Gage, al que hacíamos referencia a la luz de los conocimientos actuales y tras el estudio sistemático de otros casos que presentan lesiones similares, ha llevado a presumir que las lesiones sufridas por Gage afectaron de forma dramática a lo que sería el COF y al centro medial. Entre los síntomas que presentan estos pacientes se observa una incapacidad para planificar
sus acciones y tomar decisiones en el ámbito personal y social. Bueno, como vemos aquí ahora, Damasio en el 94 ha presentado una teoría neuroanatómica sobre el papel crucial de las emociones en el razonamiento y la toma de decisiones. Lo que sería la hipótesis del marcador somático, importante. Esta teoría propone que los estados corporales elicitados por experiencias pasadas de recompensa y castigo guían los procesos de toma de decisión de un modo adaptativo para el organismo. La anticipación de las posibles consecuencias de una elección genera respuestas somáticas de origen emocional, que se traducen en cambios vegetativos, musculares, neuroendocrinos o neurofisiológicos, que actúan como señales inconscientes que preceden a una elección. De este modo, la situación quedaría calificada o marcada somáticamente como agradable o desagradable según los resultados positivos o negativos con los que la situación ha sido previamente asociada. Por tanto, cuando nos enfrentamos a situaciones que implican condiciones de incertidumbre o riesgo, estas señales marcarán positiva o negativamente los distintos cursos de acción posibles, facilitando la toma de decisiones. Hay que señalar, además, que este proceso se desarrolla de forma no consciente, en tanto en cuanto la persona tiene una sensación acerca de la conducta a realizar o evitar, pero en forma de intuición más que de certeza. Según la hipótesis del marcador somático, el procesamiento de estas señales somáticas de naturaleza emocional tiene su sustrato neuroanatómico en el CVM, como vimos anteriormente, y en el sector medial de la COF. Repasamos, cortes ventromedial y cortes orbitrofrontal, por si acaso. Tales estructuras son las encargadas de asociar determinadas situaciones con las emociones generadas por las consecuencias de situaciones pasadas. Entonces, debido a que juegan un papel crítico en la evaluación de la información externa acerca de los acontecimientos nuevos y de la información interna referida al estado emocional y las sensaciones corporales. Por tanto, dichas estructuras proporcionan el sustrato para la integración de las relaciones aprendidas entre situaciones complejas y estados internos, incluyendo las emociones asociadas con tales situaciones en experiencias anteriores. El estudio experimental que apoya tal hipótesis procede de los datos aportados por el grupo de investigación de la Universidad de Iowa, mediante la tarea Iowa Gambling Task, que es el IGT, o tarea de apuesta. En la tarea propuesta, en este caso, el participante elige 4 montones de cartas, y dependiendo del montón seleccionado en cada ensayo, recibe recompensas, ganancias o castigos, pérdidas, monetarios simbólicos, de forma que a la larga, en este caso, 2 de los montones son más ventajosos porque llevan a ganar, mientras que los otros 2 montones ofrecen mayor ganancia inmediata, pero también generan pérdidas mayores. A la larga reportarían pérdidas, Al comparar la ejecución de 2 grupos de personas normales y pacientes con lesiones del centro de lo que sería el córtex prefrontal ventromedial, lo que sería el ventromedial, los autores postulan que antes de aprender conscientemente cuáles son los mazos ventajosos, el sujeto normal debería ir adquiriendo una sensación positiva, una intuición, hacia estos, y una sensación negativa hacia los mazos más arriesgados. Esta intuición sería resultado del funcionamiento de los marcadores somáticos. Aquellos sujetos con lesiones en el CVM fracasan en esta tarea. Al descubrir una carta en ambos grupos de participantes, se da un incremento en la respuesta electrodermal, efecto mediado por el sistema nervioso autónomo, que es utilizado como índice del estado de activación periférica. Pero después de acumular unas cuantas pérdidas, generalmente en la carta número 10, las personas normales comienzan a generar respuestas electrodermales anticipatorias a las elecciones realizadas en los montones que conllevan más pérdidas de dinero. Ninguno de los pacientes reveló esta respuesta anticipatoria. La interpretación de estos resultados es que si el sistema de los marcadores somáticos falla por una lesión de las áreas implicadas en este caso, el sujeto no podría sentirse como si viviera las consecuencias de una acción. El análisis de las consecuencias antes de la acción no sucede. La persona no podría aprender de la experiencia y realizaría las acciones inadecuadas una y otra vez. La alteración de este sistema tiene especial relevancia en las situaciones sociales en las que los procesos de razonamiento y toma de decisión se asocian frecuentemente
a las consecuencias positivas o negativas que se traducen en estados emocionales concretos. Vale, vimos antes esos dos, lo que sería el COF y el CVM y demás. ¿No os acordáis en los dibujos lo que sería? Bueno, lo doy para arriba para que lo veamos mejor. Estos dos dibujos, que era A y B, recordamos este COF o este córtex prefrontal orbitofrontal y este córtex prefrontal ventromedial, el rojo. Vimos estos dos, ¿no? Pero había un tercero que aparecía en una segunda imagen, que es el córtex cingulado anterior, esta cosita amarilla que vemos aquí, esta región coloreada de amarillo. Eso es lo que corresponde al córtex cingulado anterior. Si hemos dado esos dos, pues nos quedará el córtex cingulado anterior para resaltar. Entonces nos vamos a quedar aquí y el próximo vídeo acabo el tema ya directamente. Esta materia personalmente no la llevo a tema, la llevo pues a una cantidad que veo yo de 45 minutos, como mucho una hora, porque después ya se empieza a perder un poco la atención y uno ya no retiene de la misma forma. Entonces, a partir de esto, yo creo que se ha entendido bastante bien. Además, el hecho de que aparezcan ciertos dibujos e intentar reentenderlo es la clave. Esto con chapatoria, pues quizás te sirva para el examen, pero después no mucho más. Entonces eso, yo lo que aconsejo es ir mirando como estoy haciendo yo ahora y andar mirando. Cuando acabas un tema, preguntas de autoevaluación, por ejemplo. Preguntas recurrentes de exámenes anteriores, ese tipo de... jugar con eso. Una, porque es la forma en la que te van a evaluar, entonces lo lógico es utilizar eso. Entonces para la gente que necesite mirar eso, ese tipo de autoevaluaciones, todas esas cosas se van encontrando por internet, lo proporciona la UNED, exámenes anteriores, y vas recapitulando y vas buscando y vas mirando la respuesta para que esté correcta, porque muchas cosas que encuentres pues no aparece la respuesta, simplemente pues es una plantilla de examen o es una plantilla de autoevaluación, entonces tú tienes que ir mirando en el libro cuál está bien, cuál está mal. Entonces de eso me encargo más en Patreon. Entonces la gente que con esto personalmente yo creo que incluso ya sirve. O sea, simplemente leyendo el libro y viendo vídeos, y después pues si tú quieres intentar o sacar más nota o simplemente pues consideras que la materia es un poco más complicada, sí que optaría un poco más por Patreon porque ya ataca tema concreto. Ya va a exámenes, ya va a autoevaluaciones, a esquemas, a resúmenes, a imágenes, a todo eso. Y creo que es importante. Pero bueno, en principio la gente, yo creo que si simplemente es por curiosidad o porque has empezado o por lo que sea, yo creo que con los vídeos está bien. Entonces, eso. Si se intenta combinar con eso, yo personalmente creo que es la mejor forma. Al menos la que por ahora está dando resultados. Quizás más adelante pues no, pero en principio debería ser así. Entonces cada uno que establezca la norma de estudio y demás que considere oportuna, pero simplemente hago ver que esta es viable. Así que bueno, lo dejamos aquí, hay que acordarse. 625, córtex cingulado anterior, la otra parte que nos quedaba, lo que es la corteza cingulada anterior. Vale, pues hasta la próxima y mucho ánimo.